Buenos días a todos. En esta tercera clase vamos a hablar de los distintos tipos de uniones químicas que pueden ocurrir entre los átomos. También vamos a hablar sobre fuerzas intermoleculares, que son las encargadas de mantener unidas a las moléculas de las diferentes sustancias. Y en la segunda parte de la clase vamos a realizar una breve introducción sobre la termodinámica, vamos a definir algunos conceptos relacionados con la termodinámica y por último vamos a comenzar a hablar de la bioquímica. Vamos a dejar un poquito atrás todo lo que tiene que ver con la química inorgánica, que es lo que estuvimos viendo hasta el momento, para comenzar a estudiar la composición química de los seres vivos. Bueno, entonces comenzamos definiendo qué es una unión química. Una unión química vamos a decir que es una fuerza de interacción entre átomos o grupos de átomos con una intensidad suficiente como para mantenerlos unidos en una especie diferente. En una unión química, los electrones que participan en dicha unión son los electrones de valencia, los que forman la configuración electrónica externa del átomo, los que se encuentran en el último orbital. Son ellos los que van a hacer posible que la unión entre dos o más átomos se dé, ocurra. Antes de arrancar a hablar sobre los distintos tipos de uniones químicas, primero vamos a definir algunos conceptos que nos van a ayudar a comprender mejor cómo es que ocurren estas uniones. El primer concepto que vamos a analizar es el concepto de electronegatividad. Vamos a definirla como la capacidad relativa de un elemento para atraer electrones en una unión. Decimos que es relativa porque siempre voy a analizar a la electronegatividad de un elemento respecto de otro. Voy a decir quién es el más electronegativo de los dos que participan en la unión. Si miramos en el gráfico que tenemos en la diapositiva, que representa el gráfico de una tabla periódica, no tiene los elementos dibujados, pero tiene la forma de una tabla periódica, podemos ver que aumenta la electronegatividad de abajo hacia arriba en los grupos, como señala la flecha, y en los periodos de izquierda a derecha. Los elementos de menor electronegatividad van a tender a ceder siempre sus electrones y los de mayor electronegatividad van a captar los electrones. Dicho con otras palabras, los elementos de menor electronegatividad se van a querer sacar de encima sus electrones y los de mayor electronegatividad son los que agarran esos electrones para sí mismos. Ahora bien, si miramos en la tabla periódica, podemos observar que el elemento más electronegativo de la tabla es el flúor. Podemos ver también que los elementos del grupo 1 y 2, que son estos que se encuentran aquí, los elementos del grupo 1 y 2, son los que menor electronegatividad tienen con respecto a los elementos de los grupos 3, 4, 5, 6 y 7, que son estos que marcamos acá. Ante una eventual unión entre elementos del grupo 1 y 2 y elementos del grupo 3, 4, 5, 6 o 7, los electrones de menor electronegatividad son los que van a ceder sus electrones, es decir, los del grupo 1 y 2, y los que lo van a captar son los del grupo 3, 4, 5, 6 y 7, los más electronegativos. En este caso vamos a dejar afuera los elementos de transición, que son los que están pintados de color gris, los que están en el centro de la tabla. Tienen una electronegatividad intermedia, no tienen tendencia ni para captar ni para ceder electrones, por eso los vamos a dejar afuera de esta explicación. Otro concepto importante a tener en cuenta es la regla del octeto. La regla del octeto dice que los átomos de un elemento tienden a unirse entre sí para completar su último nivel de energía más externo con 8 electrones, para alcanzar mayor estabilidad. No sé si recuerdan, pero en la primera clase nombramos a los gases nobles o inertes y dijimos que estos eran los únicos elementos de la tabla periódica que se encontraban estables. Eso ocurre porque tienen en su último orbital, en su último nivel de energía, 8 electrones, siempre teniendo en cuenta la excepción que es el helio, que también es un gas noble, pero que alcanza la estabilidad solamente con 2 electrones, tiene 2 electrones en su último nivel de energía. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos decir que todos los elementos de la tabla periódica quieren alcanzar la configuración electrónica externa de los gases nobles, para así poder estar estables. Esa es la regla del octeto. Bueno, ahora que definimos electronegatividad y regla del octeto, podemos pasar a describir los tres tipos de uniones que existen. Tenemos las uniones iónicas, las uniones metálicas y las uniones covalentes. Vamos a comenzar con las uniones iónicas.
Las uniones iónicas se llaman así justamente porque en este tipo de enlaces se forman iones. ¿Qué son los iones? Bueno, los iones son átomos con carga. Cuando un átomo pierde o gana un electrón, este átomo deja de ser neutro y pasa a tener carga, y decimos que se convierte en un ion. Cuando el átomo gana electrones, se convierte en un anión. Un anión tiene carga negativa. Y cuando un átomo pierde o cede electrones, se convierte en un catión, un átomo con carga positiva. Entonces, durante la unión iónica se forman cationes y se forman aniones. Este tipo de unión se va a formar entre un elemento muy electronegativo, un no metal, y un elemento poco electronegativo, un metal. Es decir, se va a dar entre un no metal ubicado a la derecha de la tabla periódica y un metal que son los que están ubicados hacia la izquierda de la tabla periódica. Pongamos un ejemplo para entenderlo mejor. Acá tenemos en la diapositiva el ejemplo del cloruro de sodio, la sal de mesa. El cloruro de sodio está formado por dos elementos. Por un lado tenemos al sodio, que es el metal, y que tiene en su último orbital un solo electrón, por eso pertenece al grupo 1. Y por otro lado tenemos al cloro, que es no metal, que pertenece al grupo 7 y que tiene 7 electrones en su último orbital. Como dijimos anteriormente, el elemento más electronegativo va a captar el electrón y el elemento menos electronegativo es el que lo va a ceder. El sodio va a ceder un electrón y se va a transformar en catión monovalente sodio. Y el cloro va a tomar ese electrón y se va a transformar en anión monovalente cloro. Va a quedar graficado de la siguiente forma, como lo vemos acá en el dibujo. Lo que sucede es que ambos completan su último nivel de energía y alcanzan la estabilidad. Otro ejemplo de unión iónica es la del fluoruro de calcio. En este caso, la molécula está formada por un átomo de calcio y dos átomos de flúor. ¿Qué quiere decir esto? Que para alcanzar la configuración electrónica de gas noble, el calcio debe ceder dos electrones y cada uno de los flúor debe captar un electrón cada uno, y queda graficado de la siguiente forma. El flúor con carga negativa y el calcio con carga positiva. Dos flúor con carga negativa y un calcio con carga positiva. Pasemos a la siguiente, que son las uniones metálicas. Estas van a ocurrir entre dos elementos metálicos, es decir, entre dos metales. Si observamos la tabla periódica podemos ver que la mayor parte de los elementos que la componen son metales. Aproximadamente el 80% de los elementos de la tabla periódica son metales. Los metales a su vez tienen propiedades físicas y químicas que la distinguen de los demás, como por ejemplo su brillo, que son maleables, que conducen bien la electricidad, que son sólidos a temperatura ambiente en su gran mayoría. Estas propiedades que tienen en común los metales están relacionadas justamente con el tipo de enlace que establecen, el tipo de enlaces metálicos. En las uniones metálicas se forma una red de átomos con carga positiva, una red de cationes. Lo que sucede acá es que ninguno de los átomos quiere los electrones. Esto se debe a que poseen muy baja electronegatividad, entonces forman esta nube electrónica en donde los electrones no quedan agarrados a ninguno de los átomos en particular. En esta nube electrónica los electrones se mueven relativamente libres y es por esa razón que los metales son tan buenos conductores de la electricidad y del calor. Las uniones metálicas, como dijimos anteriormente, suceden entre dos metales, generalmente entre los elementos de transición, que son los que se encuentran en el centro de la tabla periódica y son los que tienen menor electronegatividad, son de baja electronegatividad. Las siguientes son las uniones covalentes. Las uniones covalentes ocurren entre elementos de alta electronegatividad, es decir, son los que se encuentran a la derecha de la tabla periódica. Que tengan alta electronegatividad significa que no quieren ceder sus electrones. Por el contrario, quieren captar electrones de otro átomo para poder completar su último nivel de energía. Como vimos al principio, cuando definimos electronegatividad, decíamos eso. Lo que va a ocurrir es que los átomos van a compartir sus electrones para poder completar ambos sus 8 electrones y su último nivel de energía. Vamos a ver un ejemplo para ver cómo funciona. En el óxido de cloro, que es el primer ejemplo que vemos en la diapositiva, tenemos al oxígeno, que está en el grupo 6 y que tiene 6 electrones en su último orbital,
y le faltan solamente 2 para alcanzar la estabilidad. Y el cloro, que está en el grupo 7 y tiene 7 electrones, le falta un solo electrón para completar su último nivel de energía. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Como dijimos recién, comparten sus electrones. El oxígeno comparte un electrón con uno de los cloros y otro electrón con el otro de los cloros. A su vez, cada uno de los cloros le comparte un electrón al oxígeno. Esta forma de graficar las distintas uniones químicas se las denomina estructura de Lewis. ¿Quién fue Lewis? Bueno, Lewis fue un químico que vivió y murió en el siglo pasado y que dedicó gran parte de su vida al estudio de las uniones químicas. Él fue quien ideó esta forma de graficar las uniones y justamente esto fue con el objetivo de representar de forma más simple y más práctica los electrones de valencia de los elementos. Veamos otro ejemplo que es el agua. En este caso, el oxígeno, que pertenece al grupo 6, tiene 6 electrones de valencia y necesita 2 más para alcanzar su estabilidad. Y el hidrógeno, que tiene un solo electrón de valencia, necesita un electrón más para alcanzar la estabilidad. Recordemos que el hidrógeno imita la configuración electrónica de su gas más cercano, que es el helio, que llega a la estabilidad con 2 electrones solamente. Entonces, el oxígeno va a compartir un electrón con cada uno de los hidrógenos y a su vez los hidrógenos van a compartir su único electrón con el oxígeno. De esta forma, todos alcanzan la estabilidad. Lo mismo ocurre con el nitrógeno. Forma parte del grupo 5 y tiene 5 electrones en su último nivel de energía. Le faltan 3 para completar el octeto. Por eso, al unirse con otro nitrógeno, comparten 3 de sus electrones y reciben 3 de sus electrones. De esta forma alcanza los 8 electrones para completar la configuración externa. Todos estos ejemplos que vimos son ejemplos de uniones covalentes comunes. En el óxido de cloro y en el agua vemos que la unión covalente es común y simple porque comparten solo un par de electrones. En el dióxido de carbono tenemos un enlace covalente común doble porque se comparten 2 electrones, 2 pares de electrones. Y en el nitrógeno tenemos un enlace covalente triple porque se comparten 3 pares de electrones. Además de las uniones covalentes comunes, tenemos otro tipo de uniones covalentes que son las dativas o coordinadas. En las uniones comunes que acabamos de ver, cada uno de los átomos aporta electrones para formar la unión. En cambio, en la unión covalente dativa, uno solo de los elementos comparte sus electrones, pero ojo, sin cederlos, solamente los comparte. El átomo que presta los electrones primero debe estar completo, es decir, debe tener su último nivel de energía con 8 electrones. Recién ahí puede prestar los electrones que tenga libre. Vamos a ver cómo ocurre esto con un ejemplo para que se entienda mejor. Tengo al dióxido de azufre, SO2. El azufre tiene 6 electrones en su última capa, en su capa más externa, y el oxígeno también. Entonces, un átomo de oxígeno comparte 2 electrones con un átomo de azufre y a su vez el átomo de azufre comparte 2 electrones con el oxígeno. De esa forma ambos completan su último nivel de energía. Pero nos estamos olvidando del otro oxígeno. Quedó un oxígeno sin compartir con nadie. Bueno, una vez que el azufre completa sus 8 electrones, le va a compartir los 2 que le faltan para que pueda completar también su último nivel de energía. Fíjense que dije comparte, no los cede, los sigue contando como propios, pero le presta 2 electrones para que pueda llegar también a los 8 electrones finales. En este caso, como el azufre no recibe ningún electrón de este segundo oxígeno, la forma de dibujarlo va a ser con una flecha, no va a ser con puntos y cruces. Bueno, entonces hasta acá llegamos con las uniones químicas. Vamos a hacer un pequeño repaso. Tenemos 3 tipos de uniones químicas. Tenemos las uniones químicas iónicas, las metálicas y las covalentes. Las uniones iónicas se dan entre un metal y un no metal. Hay mucha diferencia de electronegatividad entre los elementos que se unen. En la segunda se dan entre elementos metálicos, generalmente los que se encuentran en el grupo de transición en el medio de la tabla periódica,
Y en tercer lugar, las uniones covalentes que se dan entre dos no metales, dos o más no metales. Pasamos ahora a las fuerzas intermoleculares. Como su nombre lo indica, son fuerzas que intervienen entre moléculas. Es muy importante diferenciarlas de las uniones químicas que vimos recién, que ocurren entre átomos. Las fuerzas intermoleculares son las responsables de mantener unidas a las moléculas de las distintas sustancias. Como dice la diapositiva, son fuerzas débiles porque pueden romperse fácilmente y actúan entre moléculas. Y también son las responsables de la cohesión de los sólidos, de mantener a los sólidos justamente en ese estado. La primera que vamos a analizar es la fuerza dipolo-dipolo o fuerza de Van der Waals. Las fuerzas intermoleculares dipolo-dipolo se dan entre moléculas polares. Las moléculas polares son moléculas que tienen en su composición diferencia de carga entre sus átomos, como ocurre en el caso del cloruro de sodio, que entre sus átomos tienen mucha diferencia de electronegatividad, entonces los electrones van a estar tirados más hacia el lado del cloro, que es más electronegativo, que hacia el lado del sodio. Un ejemplo de fuerza dipolo-dipolo o fuerza de Van der Waals es el ejemplo del cloruro de sodio disuelto en agua. El sodio tiene una carga parcialmente positiva, como decíamos recién, y el cloro tiene una carga parcialmente negativa por ser más electronegativo. Debido a que los polos opuestos se atraen, se va a generar una atracción de cargas positivas en el polo negativo y una atracción de carga negativa en el polo positivo. En el dibujo que tenemos al lado podemos ver una molécula de cloruro de sodio disuelta en agua. Los polos positivos de la molécula de agua atraen a los iones negativos del cloro y los iones positivos de sodio son atraídos por los polos negativos de la molécula de agua. Cuando sustancias con enlaces iónicos, como ocurre en el caso del cloruro de sodio, se disuelven en agua, se disocian, decimos que se disocian, es decir, se separan en iones. Este proceso en el cual las moléculas de cloruro de sodio se separan y se convierten en iones de sodio y iones de cloro se denomina solvatación. Las siguientes fuerzas intermoleculares que vamos a ver son las fuerzas de London o fuerzas de dipolo transitorio. En este caso hay una polarización transitoria y fluctuante. Estas fuerzas son momentáneas y muy débiles. De las tres que vamos a ver hoy son las más débiles de todas y ocurren en moléculas apolares. En este caso, los electrones no están polarizados como en el caso anterior, no se va a generar esa parcialidad de cargas negativas y cargas positivas. Lo que sí puede ocurrir es que por un instante muy pequeño los electrones se encuentran un poco más hacia un lado que hacia el otro de la molécula y en ese preciso momento se va a crear una carga parcialmente negativa y una carga parcialmente positiva. Justo en ese instante y momentáneamente, pero luego vuelve a despolarizarse rápidamente. Por eso decimos que las fuerzas de London son transitorias y duran muy poco. La tercera y última fuerza que vamos a ver es la de puente de hidrógeno. De las tres fuerzas intermoleculares que vimos, la de puente de hidrógeno es la más fuerte de todas. Vamos a definir a la fuerza de tipo puente de hidrógeno como la atracción entre un átomo de hidrógeno unido covalentemente a otro átomo muy electronegativo y un segundo átomo muy electronegativo. Parece un trabalengua, pero no. Vamos a desarmar esta frase que acabamos de decir. Analicémoslo entonces. La definición nos dice que los enlaces puente de hidrógeno van a ocurrir entre un átomo de hidrógeno de una molécula, va a estar unido covalentemente a otro átomo muy electronegativo. Si decimos muy electronegativo, estamos hablando de un no metal, como puede ser el oxígeno, el nitrógeno, el flúor, y otro átomo muy electronegativo de otra molécula. Veamos cómo ocurre esto en el agua, que es una sustancia que forma puente de hidrógeno. El agua, H2O, está formada por dos átomos de hidrógeno unido covalentemente a un oxígeno. Ahí estamos cumpliendo con el primer requisito de la definición, que es un átomo de hidrógeno unido a otro átomo muy electronegativo. Acá en el primer dibujo lo podemos ver, este sería el átomo de hidrógeno y este sería el átomo de oxígeno, este sería otro átomo de hidrógeno. Entonces, como decíamos, un átomo de hidrógeno unido covalentemente a otro átomo muy electronegativo, en este caso el oxígeno, y a su vez forma enlace con el oxígeno
de otra molécula de agua. Entonces, otro muy electronegativo. Este sería el oxígeno de la otra molécula de agua y sus dos hidrógenos. Es importante repetir que los puentes de hidrógeno no ocurren entre átomos de una misma molécula. Los puentes de hidrógeno se van a dar entre átomos de distintas moléculas. Por eso son fuerzas intermoleculares, entre moléculas. Analicemos entonces por qué se produce este tipo de enlace. Como decíamos, la molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno unidos covalentemente entre sí. Este átomo de oxígeno es muy electronegativo con respecto al del hidrógeno. Esto va a generar que los electrones que comparten estén más cercanos al átomo de oxígeno que al átomo de hidrógeno. La nube electrónica va a ser asimétrica. Se va a generar esta nube electrónica y va a generar que la molécula sea polar. Ahora bien, en una molécula polar, como dijimos anteriormente, vamos a tener un polo positivo, en este caso va a estar representado por los hidrógenos, y un polo negativo, representado por los oxígenos. Como ya sabemos, los polos opuestos se atraen, es decir, polo negativo del oxígeno va a atraer a los polos positivos del hidrógeno, de otra molécula vecina de agua. A su vez, esta molécula vecina va a atraer a los polos opuestos de otra molécula de agua y así sucesivamente formando una red de puente de hidrógeno, como se puede ver en la imagen del estado gaseoso, el estado líquido y el estado sólido. Estas formaciones son puentes de hidrógeno entre moléculas de agua. Para relacionar lo que vimos en la primera clase sobre los estados de agregación de la materia, podemos ver cómo se encuentran los puentes de hidrógeno en el agua en los distintos estados. En el sólido hay muchos puentes de hidrógeno y están de forma ordenada, uno al ladito del otro. En el estado líquido, los puentes de hidrógeno comienzan a romperse, ya no tenemos tantos puentes formados como en el sólido. Esto se debe a que hay mayor aplicación de calor, mayor energía, y esto hace que los puentes comiencen a romperse. En el estado gaseoso hay muchos menos que los dos anteriores. Si sigo aplicando calor, se siguen rompiendo los enlaces de hidrógeno. A mayor temperatura disminuyen las fuerzas de cohesión. Estas fuerzas de cohesión son justamente los enlaces de hidrógeno. Bueno, hasta acá llegamos con la primera parte de la clase. En la siguiente vamos a ver una breve introducción sobre termodinámica y también una breve introducción a lo que es la bioquímica. En esta segunda parte vamos a hacer una introducción a la termodinámica. ¿Qué es la termodinámica? La termodinámica es la ciencia que estudia los intercambios energéticos que acompañan a los procesos físicos y a los procesos químicos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, siempre hay intercambio de energía. Por ejemplo, cuando comemos, ingerimos energía en forma de alimentos, energía química. Esta energía química contenida en los alimentos se transforma en el organismo en, por ejemplo, energía calórica para mantener la temperatura corporal, o puede ser transformada en energía mecánica para poder mover nuestros músculos, o también puede ser transformada en energía sonora para poder hablar. La termodinámica estudia eso, cómo la energía se va transformando en otra y cómo se va intercambiando con el medio que lo rodea. Hay una rama de la termodinámica que se llama termoquímica, que depende de la termodinámica, pero que estudia los intercambios de calor, es decir, estudia solo un tipo de energía, la energía calórica. A continuación aparecen las leyes de la termodinámica. Vamos a ver dos de ellas, que son las que están más relacionadas con el abordaje que queremos realizar sobre este tema. Recuerden que estamos haciendo una brevísima introducción sobre la termodinámica. Este es un tema mucho más amplio que nos podría llevar varias clases en desarrollarlo por completo. Solamente estamos haciendo una breve introducción y viendo algunos términos en particular que están relacionados con el objetivo de esta materia, con lo que vamos a ver en un futuro. Entonces, primera ley que vamos a ver es la ley de la conservación de energía y dice que la energía total de un sistema permanece constante, es decir, no se crea ni se destruye, se transforma. Algunos ejemplos de esto pueden ser cuando la energía eléctrica se transforma en energía calórica, por ejemplo en un calefactor,
o cuando las plantas realizan la fotosíntesis transformando la energía lumínica del sol en energía química. Otro ejemplo puede ser el que vimos recién de la transformación de energía química de los alimentos en energía calórica, mecánica o sonora. Fíjense que en todos estos ejemplos que acabo de dar, en ningún momento dije que la energía se perdía. La energía se transforma, cambia y en todo caso se libera o se disipa, pero nunca se pierde. La segunda ley dice que el universo tiende al desorden. Voy de estados muy ordenados y poco probables a estados desordenados e inestables y espontáneos. El desorden tiende a aumentar espontáneamente. Para mantener el orden requiere de un gasto de energía, por ejemplo. Pensemos en la energía que invertimos al barrer el piso, por ejemplo, o mantener el orden de algo. Requiere sí o sí un aporte de energía. En la siguiente diapositiva vamos a ver algunos conceptos que están relacionados con la termodinámica. Energía de Gibbs o libre. Es una porción de energía que está disponible para poder realizar un trabajo. Vamos a poner un ejemplo. En la combustión del combustible de un auto, para que un auto funcione, la energía química, que es el combustible, se va a transformar en energía mecánica para que el automóvil justamente funcione. Y otra parte de esa energía se va a transformar en energía calórica. Por eso cuando tocamos el motor de un auto encendido, emana calor. La energía mecánica en este caso es la energía libre o la energía de Gibbs, porque es la que me permite realizar el trabajo, que es la de encender el motor y movilizar el auto. En este ejemplo en particular, la energía calórica que se genera por la combustión del combustible no es energía libre o energía de Gibbs. Los procesos químicos pueden liberar o incorporar esta energía libre o energía de Gibbs. Los procesos o trabajos son exergónicos cuando liberan energía útil. Y decimos que los procesos son endergónicos cuando incorporan energía útil en el proceso. ¿Por qué es importante esto y qué tiene que ver con la bioquímica? Bueno, en el cuatrimestre que viene, cuando veamos las distintas reacciones químicas que ocurren en el organismo, vamos a ver que hay reacciones químicas que son exergónicas, como por ejemplo puede ser degradar o quemar, entre comillas, tejido adiposo, y reacciones endergónicas, como por ejemplo la formación de músculo o la formación de células epiteliales. Por eso es importante que entendamos estos dos conceptos, el de procesos endergónicos y de procesos exergónicos. Otro concepto importante es el concepto de entalpía y hace referencia a la cantidad de calor que un sistema intercambia con su entorno. Va a ser endotérmica cuando incorporo calor al sistema y va a ser exotérmica cuando libero calor. Entonces, relacionándolo con lo anterior, un proceso o una reacción exergónica, como dijimos antes, el de quemar tejido adiposo, va a liberar calor, por lo tanto va a ser exotérmico. Y una reacción endergónica, como puede ser calentar al fuego una olla de agua, va a ser endotérmica, porque incorporo calor en el proceso. Última definición y con esto terminamos termodinámica. La definición de entropía. La entropía mide el desorden en el universo. Es un concepto que se utiliza para medir el desorden. Por ejemplo, tenemos una habitación ordenada y la desordenamos. Tiramos la ropa, los muebles, sacamos las sábanas del colchón. Vamos a decir que la habitación en un principio tenía muy poca entropía porque estaba bastante ordenada. Pero después del desorden aumentó la entropía. Bueno, hasta acá vamos a llegar con el tema de termodinámica, es lo único que tenemos que saber, solamente estas dos diapositivas que vimos es lo único que vamos a ver sobre termodinámica, no vamos a hacer ejercitaciones, solamente estos conceptos son los importantes a saber. Vamos entonces con el último tema de la clase de hoy, que es la bioquímica. Bioquímica y estructuras de los seres vivos. ¿Qué es la bioquímica? Bueno, lo primero que vamos a decir es que la bioquímica es la ciencia que estudia las transformaciones de la materia viva, estudia la vida a nivel molecular. El prefijo bio significa vida, es decir, estudia
la química de la vida. Su objetivo principal es analizar todo lo que ocurre en la célula desde el punto de vista químico. Estudiar las estructuras de las moléculas biológicas que forman las diversas partes de la célula y llevan a cabo las reacciones químicas. Y conocer los mecanismos químicos normales que ocurren en los seres vivos, como crecer, alimentarse, reproducirse, usar y almacenar energía, y además también conocer los mecanismos alterados que producen la enfermedad. Por ejemplo, a través de un análisis químico, un análisis bioquímico de sangre, podemos detectar desde un simple colesterol elevado en sangre hasta la existencia de tumores, a través de marcadores tumorales en sangre. Por valores bioquímicos alterados en sangre puedo detectar infinidad de enfermedades. En estos casos, la bioquímica es una pata fundamental en la prevención, detección y tratamiento precoz de muchas enfermedades. Cuando hablamos de estructura de los seres vivos, la vamos a definir con 3 palabras. Vamos a decir que la estructura de los seres vivos son complejas, dinámicas y ordenadas. ¿Por qué complejas? Bueno, los seres humanos, como ya sabemos, estamos formados por sistemas, que a su vez esos sistemas están formados por órganos. Esos órganos a su vez están formados por tejidos y esos tejidos están formados por células y las células por organismos. Y esos organismos están formados por macromoléculas. Por eso decimos que las estructuras de los seres vivos son complejas. Además dice que las estructuras de los seres vivos son dinámicas. ¿Por qué dinámicas? Bueno, los seres vivos estamos en constante movimiento. La piel se descama, se generan nuevas células epiteliales, nos crece el pelo, también se cae. Hay un constante recambio de células todo el tiempo. Mueren células y se generan otras. A eso se refiere cuando dicen que las estructuras de los seres vivos son dinámicas. Y en tercer lugar dice que son ordenadas, estructuras de los seres vivos ordenadas. ¿Por qué ordenadas? Bueno, porque hay un criterio lógico con el cual ocurren los distintos procesos en el organismo. Hay un orden establecido en el cual ocurren esos procesos. Hasta acá llegamos entonces con la tercera clase. En la siguiente clase vamos a ver estructuras del agua, características físico-químicas y también vamos a ver pH.